Llevaba toda la tarde pensando qué preparar para cenar. Algo simple, algo que no implicara salir al mercado con ese viento que golpeaba las ventanas como si quisiera colarse en casa. Al final, me decidí por una sopa de calabaza, la misma que solía preparar cuando mi hija aún vivía conmigo. Encendí la cocina, pelé la verdura, puse el agua a hervir, y justo cuando iba a echarle sal, descubrí que el tarro estaba vacío. Lo giré, lo golpeé con la palma, pero no cayó ni un grano. Vaya por Dios, murmuré. Pensé en salir al rellano y tocar la puerta de la vecina de enfrente, pero era una señora mayor y casi nunca abría. Y en ese momento, toc toc. Me detuve. El corazón me dio un vuelco. Alguien llamaba a la puerta de mi piso, donde ya no solían venir visitas inesperadas desde hacía más de 10 años. Me sequé las manos en el delantal, me acomodé un mechón canoso en la sien y abrí la puerta. «Buenas noches», dijo él. «Perdona que moleste, ¿tendrás un poco de sal?» Juan. El vecino del piso de abajo. Alto, con el pelo peinado hacia atrás y unos ojos tristes. Sabía que vivía solo, igual que yo. A veces coincidíamos junto a los buzones o en el ascensor. Pero así, en la puerta de mi casa, nunca. «Qué curioso», dije. «Justo me pasa lo mismo. No me queda ni un grano». Se echó a reír. Bajo, con un tono ligeramente ronco. «Entonces estamos condenados a cenas insípidas, ¿no?» «No necesariamente», respondí. «¿Te apetece una sopa sin sal? Al menos estará caliente». Se quedó quieto un segundo, y luego dio un paso al interior. «Con eso me basta». En la cocina nos sentamos uno frente al otro. Me di cuenta de que había puesto las manos sobre las rodillas, como si temiera ocupar demasiado espacio en mi realidad. Serví 2 cuencos hondos de sopa espesa, naranja, aún burbujeante. «Está rica», dijo tras el primer sorbo. «Aunque le falta algo». «Sorpresa», sonreí. «Eso nunca sobra». La conversación fluyó por sí sola. Supe que antes vivía en Burgos, que había trabajado como ingeniero, que su mujer había fallecido hacía 7 años. No se lo pregunté, lo contó él solo. Tal vez porque sintió que yo también había perdido algo. Hablamos de casas viejas, de calles ruidosas, de perros y hasta, creo, del clima, y todo sonaba tan vivo. Me di cuenta de que hacía mucho no me reía con tanta facilidad. Como si en mi casa volviera a sonar una voz, además de la del viejo reloj y la radio. En un momento, me miró casi en serio. «Espérame un momento. Voy a traerte algo». «¿El qué?», pregunté, sorprendida. «Un pequeño regalo, una tontería. Pero creo que te gustará». Y se fue. La puerta se cerró con suavidad. Y me quedé sola, pero con la extraña sensación de que algo importante acababa de empezar. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando cómo bajaba por las escaleras, y de pronto pensé, qué curioso, echar tanto de menos a alguien, a los 60 años. Volvió. No sé por qué me sorprendió. Quizás porque los hombres que prometen regresar suelen quedarse en el aire, entre lo dicho y lo olvidado. Pero él regresó. Con una pequeña caja de galletas artesanas y un viejo hervidor de metal, de esos que silban cuando el agua está lista. Me parecía injusto no acompañar la sopa con algo dulce, dijo, dejando las cosas sobre la encimera. ¿Y el hervidor?, pregunté, sonriendo. Es feo, pero cumple su función. Como yo, bromeó. Nos sentamos de nuevo en la cocina. El vapor salía del pico del hervidor mientras preparábamos el té. Mis manos temblaban un poco, aunque no de frío ni de nervios. Era otra cosa. Algo que no recordaba haber sentido desde hace años. Como si la casa, tan silenciosa durante tanto tiempo, de repente tuviera testigos. Vida. Viajé mucho de joven, dijo mientras se servía el té. Sobre todo por el norte, Asturias, Cantabria, País Vasco. Dormía en estaciones,
En pensiones baratas. Nunca llevaba más que una mochila y una libreta. ¿Y qué escribías? Pregunté. Cosas que ya no entiendo. Pero en su momento me salvaban. Escuché cada palabra como si fuera música suave. Era fácil escucharle. Tenía esa forma de contar que no exige atención, sino que la arrulla. Me vi imaginando los paisajes que describía. Acantilados, lluvias finas, trenes antiguos. Yo, que había pasado gran parte de mi vida escuchando con cortesía más que con interés, de pronto descubrí que todavía podía perderme en la voz de alguien. Él te sabía mejor que nunca. Y justo cuando me disponía a ofrecerle otra galleta, ocurrió. Un estruendo seco. Como un lamento contenido. Como si la pared misma suspirara de cansancio. El sonido vino de detrás de él. Una grieta invisible se abrió en el aire. Una vibración sorda recorrió la cocina. Me levanté de golpe. Él también. ¿Qué ha sido eso? Pregunté, y mi voz ya no sonaba tan firme. La respuesta vino en forma de silencio espeso, y del suave goteo que comenzó a colarse entre los azulejos. Al principio pensé que había sido mi imaginación. Un crujido, un golpe seco, como si la casa se estirara en medio del silencio, cansada del peso de los años. Pero entonces lo escuché de nuevo. Un goteo, primero suave, luego insistente, y en cuestión de segundos, un chorro que brotó desde debajo del mueble de la cocina. El agua salió con furia, marrón al principio, como si arrastrara años de polvo y óxido escondidos. Madre mía. Solté, dando un paso atrás. El suelo se cubría rápido, lamía las baldosas, avanzaba como un animal lento pero constante. En un instante, las alfombrillas estaban empapadas, y mis zapatillas hacían chapa al moverse. La tubería. Grité, sin mirarlo. Pero él ya lo había comprendido. No perdió un segundo. Se arrodilló junto al mueble, tocó la madera, buscó con la mirada alguna forma de acceder a la base. Luego se giró hacia mí con una calma casi desconcertante. ¿Tienes las llaves del sótano? ¿Del trastero? Sí, claro. Creo. Corrí hasta el armario del pasillo. Las llaves colgaban aún en aquel viejo llavero que no había tocado desde la muerte de mi marido. Él las tomó y, sin perder un segundo, salió de la cocina, con el agua hasta los tobillos, como si no le tuviera miedo. Me quedé sola en la cocina. Miraba cómo el agua seguía subiendo. La luz se reflejaba en ella, y tenía la sensación de estar frente a algo enorme, desbordado. Agarré una toalla, intenté detener el chorro, pero fue inútil. Me temblaban las manos, el corazón me latía con demasiada fuerza. No era solo agua, era el caos invadiendo mi casa. A los pocos minutos volvió, con una llave inglesa en la mano y una linterna. Estaba empapado hasta las rodillas, sucio, pero seguro. He cerrado la llave principal. Ya no entra más agua. Pero hay que desmontar esto. Volvió a arrodillarse. Trabajaba en silencio. Sus movimientos eran precisos, sin prisas. Por primera vez en mucho tiempo, observaba a un hombre que realmente sabía lo que hacía. Le traje una manta vieja para que no estuviera directamente en el suelo. Luego más toallas. Y me quedé a su lado. Él me miró. No hace falta que te mojes. Ya estoy mojada. Además, esta es mi cocina. Los dos comenzamos a sacar el agua, con cubos, trapos, incluso tazas cuando ya no quedaba otra cosa a mano. Hablábamos poco. Solo nos cruzábamos miradas, breves, prácticas. Pero en esas miradas había algo más. Una confianza que solo nace en medio de una emergencia. Pasó una hora. Luego otra. El tiempo parecía haberse detenido. No sabía qué hora era, solo sentía el cansancio en las piernas y el calor en las manos por el frío y la tensión. Él seguía junto al tubo, revisando la presión, ajustando algo. Su frente brillaba, el pelo pegado a las sienes. Creo que ya está controlado.
Se ha roto mucho. No es grave. Pero lleva tiempo sin revisarse. Como casi todo en estos edificios. Me senté al borde de una silla y, de pronto, me di cuenta de lo extraño que era sentirme tan bien en ese momento. Gracias, Juan. Me miró y sonrió. No hay de qué. Pero no me llames Juan, que parezco un señor del banco. Llámame simplemente Juan. Está bien. Juan. Ya era pasada la medianoche. Volvimos a hervir agua en su viejo hervidor. Esta vez, para calentarnos. Fui a buscar calcetines secos del trastero. Él se cambió en el baño. Le di unos pantalones de mi difunto marido. Te quedan bien, dije con cautela. Son cómodos, respondió, sin entrar en detalles. Le agradecí esa delicadeza. Nos sentamos en la cocina. Las ventanas estaban empañadas. El agua ya no corría. El suelo seguía húmedo, pero el mundo parecía haber recuperado su forma. ¿Por qué vives sola?, preguntó de pronto. La pregunta era directa, pero no brusca. Comprendí que no buscaba cotilleos. Realmente quería saber. Le conté. Sobre mi marido. Sobre cómo se fue demasiado pronto. Sobre mi hija, que ahora vive en Málaga y llama cada vez menos. Sobre el silencio de esta casa. Y sobre cómo, con los años, aprendí a no necesitar. Él escuchaba. No interrumpía. Solo asentía con la cabeza. Yo tampoco me acostumbré nunca, dijo en voz baja. A estar solo, quiero decir. La noche seguía su curso. Secábamos los últimos charcos. Había arreglado la tubería de forma provisional, pero prometió volver por la mañana con las piezas necesarias. Abrí la ventana. Dejé entrar aire fresco. Segovia dormía. A lo lejos pasó un coche. ¿Sabes qué es lo raro?, dije. ¿Qué? Que no estoy enfadada. Ni siquiera preocupada. ¿Y por qué deberías estarlo? Porque mi cocina está inundada. Porque es de madrugada. Porque no sé cómo voy a pagar esta reparación. Hice una pausa. Pero estoy bien. De verdad bien. Él asintió. A veces, el agua saca lo que estaba estancado. Dentro de la casa. Y dentro de uno. El agua no se rendía. Aunque Juan había cerrado la llave principal y había controlado la fuga, el daño ya estaba hecho. Quedaban charcos espesos bajo los muebles, hilos de humedad que bajaban por los zócalos y una cocina entera empapada en silencio. No hablamos mucho. No hacía falta. Él se movía con precisión, casi con ternura. Tomaba los cubos, los llenaba y vaciaba sin perder el ritmo. Cada vez que se agachaba para escurrir una toalla o inspeccionar un rincón, lo hacía como si conociera este espacio desde siempre. Como si mi cocina, mis paredes, mis ruidos y mis grietas fueran también suyas. Yo iba detrás, intentando no estorbar, pero al mismo tiempo incapaz de quedarme quieta. Saqué más toallas, una fregona antigua, un par de sartenes viejas que usamos como improvisadas palanganas. Aquí hay más agua, avisaba yo. Y él acudía, como un soldado sin prisa, pero con causa. Estaba descalza. No sé cuándo me quité las zapatillas, pero el frío del suelo me subía por las piernas como un recordatorio de que todo esto era real. Sentía el agua entre los dedos de los pies, y sin embargo, me sentía extrañamente tranquila. Mi casa, mi refugio, mi jaula, mi mundo, se estaba rompiendo poco a poco. El suelo ya no crujía de costumbre, sino de dolor. Las baldosas resbalaban, los muebles parecían más pequeños. Pero en medio de todo eso, yo sentía algo parecido a la paz. Me apoyé en la encimera, observando cómo Juan desmontaba parte de la base del fregadero. Sus manos grandes y firmes no dudaban. Aflojaban, ajustaban, levantaban. Y de pronto entendí. Él no luchaba contra el agua, sino que sabía cómo guiarla, cómo hablarle en su idioma. Era como ver a alguien dialogar con una tormenta.
El reloj de la pared marcaba las 3:15 de la madrugada. Afuera, el viento seguía moviendo las ramas del viejo árbol del patio. Dentro, solo el sonido de las gotas al caer, el roce de los paños, y algún que otro suspiro contenido. Juan se incorporó, pasó la mano por su frente húmeda y me miró. ¿Tienes un poco más de luz? Esta bombilla apenas alumbra. Asentí y fui a buscar una lámpara vieja de escritorio. Cuando la enchufé y la orienté hacia donde él trabajaba, todo se volvió más claro. Las grietas en la pared, la pintura desconchada, el polvo escondido bajo los muebles. Era como mirar de frente todo lo que evitaba mirar desde hacía años. Y él allí, entre todo eso, sin quejarse. Lo siento, dije casi sin voz. ¿Por qué? Por este caos. Por haberte metido en esto. Juan me miró, con los ojos suaves, sinceros. Esto no es caos. Esto es vida. El caos es no tener a nadie que te ayude cuando te ahogas. Sus palabras me llegaron como un soplo cálido. Me hicieron recordar otras noches, otras inundaciones, más silenciosas, más internas, que nadie había visto. Seguimos trabajando hasta que ya no hubo más que limpiar. El suelo quedó húmedo, pero no encharcado. Las toallas apiladas junto a la puerta, los cubos vacíos. Y nosotros, sentados frente a frente, en 2 sillas de madera que chirriaban con cada movimiento. La cocina tenía un olor raro, a humedad, a metal, a tiempo revuelto. Pero también olía a algo más, presencia, testigo, compañía. Yo envolví mis pies con una manta y él se sirvió otro poco de té. El hervidor silbaba bajito, como agradeciendo su lugar en esta escena. ¿Qué harás mañana? Pregunté. Volveré con herramientas. Un amigo tiene piezas de recambio. Lo dejaremos como nuevo. ¿Y si no se puede arreglar? Él sonrió. Todo puede arreglarse. A veces solo hace falta paciencia, o compañía. Me fijé en sus manos. Grandes, agrietadas, pero limpias. Las manos de alguien que ha vivido, que ha sostenido cosas importantes, y que no tiene miedo a ensuciarse si la causa lo merece. Y entonces comprendí, no era solo la tubería lo que él estaba reparando esta noche. Era también el silencio. Era también mi forma de quedarme al margen de todo. Era también mi idea de que ya no podía venir nadie, que todo lo importante ya había pasado. Juan, sin decirlo, sin tocarme, sin promesas, estaba volviendo a mostrarme que la vida no siempre entra por la puerta con flores y vino. A veces entra mojada, con herramientas en la mano y una lámpara bajo el brazo. La tormenta había quedado atrás. No la de fuera. El cielo seguía cubierto y el viento aún lamía las ventanas como si quisiera entrar, sino la otra, la que había brotado desde el suelo de mi cocina y se había llevado con ella algo invisible, algo antiguo. Ya no había agua corriendo. Solo charcos que resistían, húmedas huellas sobre las baldosas, un par de toallas aún empapadas junto a la puerta. Y silencio. Un silencio distinto, como si respirara con nosotros. Eran casi las 3 de la madrugada. Juan y yo volvimos a sentarnos frente a frente. El hervidor silbó una vez más, tímido. El sonido del agua caliente nos envolvió como un abrigo. Él vertió el té en las 2 tazas sin decir una palabra, con la misma concentración con la que había arreglado la tubería. Yo observaba cómo el vapor subía en espirales suaves. El calor en mis manos me hizo tomar conciencia del frío que llevaba dentro, desde hacía años. Tomó un sorbo, miró por la ventana, y luego me miró a mí. ¿Por qué vives sola? La pregunta me golpeó con suavidad, como una brisa que levanta polvo que uno creía asentado. No lo dijo con pena, ni con curiosidad indiscreta. Lo dijo como quien quiere entender. Apoyé la taza sobre el plato y me acomodé en la silla. No tenía por qué responder. Pero lo hice. Quizá porque ya no quería callarlo más. Mi marido se llamaba Antonio. Las palabras salieron despacio, como si vinieran desde otra casa,
desde otro cuerpo. Murió hace 13 años. De un infarto. De repente. Sin avisar. Juan asintió. No me interrumpió. Mi hija se fue a Málaga hace tiempo. Tiene su vida, su familia. Me llama, claro, pero, hice una pausa. Hay llamadas que solo sirven para llenar el calendario. No el corazón. Guardamos silencio. El té empezaba a enfriarse. Al principio creía que estaba esperando algo. Que era temporal. Continué. Que la soledad era una estación de paso. Pero el tiempo, te convence de que el andén es tu hogar. Y acabas poniendo flores en las grietas. Juan apretó con ambas manos su taza, pero no dijo nada. Sus ojos no mostraban compasión. Mostraban algo más difícil de sostener, comprensión. Como si él también supiera lo que era mirar una mesa puesta para uno. ¿Y tú? Pregunté con voz queda. Él suspiró. La mía se llamaba Clara. Era profesora de Historia del Arte. Nos conocimos en la Universidad de Salamanca. Hace mucho. 29 años. Hizo una pausa. Murió hace 7. No hizo falta preguntar cómo. Ni por qué. Las ausencias se reconocen entre ellas. No necesitan explicarse. La cocina, en penumbra, parecía otro lugar. Las sombras jugaban en las paredes. La lámpara sobre la mesa oscilaba apenas. En el aire flotaba algo que no era solo vapor de té. Era algo más denso, más verdadero. Presencia compartida. A veces creo que me he acostumbrado, dije. Pero en noches como esta, me doy cuenta de que nadie se acostumbra del todo. Solo aprendemos a andar con el hueco. Nos miramos. Y sin necesidad de más palabras, supe que él entendía el peso de cada silencio que habitaba en mi casa. El reloj marcó las 3:15. Afuera, el viento había amainado. Solo quedaba el crujido del viejo armario de madera y el sonido pausado de nuestras respiraciones. No recuerdo en qué momento nos quedamos callados. Solo que, de pronto, el silencio dejó de ser incómodo. Se volvió compañía. Y entonces pensé, hacía muchos años que no compartía una madrugada con nadie, y más años aún desde que eso me hacía sentir, en paz. Por la mañana, la cocina parecía otra. La luz entraba sin pedir permiso por las rendijas de las persianas, y el aire tenía ese olor característico de después de la tormenta, mezcla de polvo levantado, humedad y algo fresco, limpio, como si todo hubiera sido arrancado y vuelto a colocar en su sitio. Juan regresó temprano, tal como había prometido. Trajo una caja con herramientas, un par de tubos nuevos y una sonrisa que, por primera vez, parecía relajada. Hoy sí que lo dejamos como nuevo, dijo, entrando como si esa casa siempre hubiera sido suya. Nos pusimos manos a la obra. Él, de rodillas junto al fregadero, con la llave inglesa en la mano. Yo, sentada cerca, alcanzándole las cosas cuando lo pedía. Cinta de teflón, linterna, una toalla seca. Este mueble está más dañado de lo que pensaba, comentó mientras aflojaba una tuerca. Yo lo sabía. Años sin mantenimiento, sin nadie que se preocupara. Muchas cosas en esta casa estaban así, rotas por dentro, sostenidas por la costumbre. En algún momento, mientras intentaba desmontar la parte trasera del armario bajo el fregadero, Juan detuvo sus manos. Se quedó quieto. Su expresión cambió. ¿Está todo bien? Pregunté. No respondió de inmediato. Sacó algo del fondo del mueble. Era un papel arrugado, amarillento, con los bordes doblados. Lo desenrolló con cuidado. Sus ojos se clavaron en las letras escritas a mano. Es de Antonio, dije en voz baja. Juan levantó la mirada, sorprendido. ¿Tu marido? Asentí. Me levanté y me acerqué. Era una nota antigua. Apenas unas líneas escritas con su letra desordenada. No olvides que hasta las tuberías más viejas siguen siendo parte del hogar. Y tú eres mi hogar.
Ah. Recordaba ese papel. Lo había escondido ahí hacía años, después de una pequeña discusión que ahora ni recordaba. Él siempre dejaba notas por la casa. Algunas dulces, otras ridículas. Esta era una de las que me habían hecho llorar de emoción. Juan la sostuvo con ambas manos. Y entonces vi cómo su expresión se rompía. Muy despacio. Como una pared que comienza a agrietarse por dentro. No lloró. Pero sus ojos dejaron de estar aquí. Perdón, murmuró. ¿Por qué? Porque pensé que esto era solo una reparación. Pero hay cosas aquí que pesan. Hizo una pausa. Yo también dejaba notas. Clara decía que eran mi forma de hablar cuando no me salían las palabras. Cuando la perdí, lo primero que hice fue buscarlas por la casa. Las volví a leer todas. Algunas ya no entendía. Otras, dolían más que su ausencia. Nos quedamos en silencio. El papel en su mano temblaba un poco. Yo extendí la mía, y él me lo entregó sin decir nada. Volví a leer esas líneas. No eran poesía. No eran grandes frases. Pero eran nuestras. Y ahora, en manos de alguien que también sabía lo que era perder, tenían otro peso. Nos sentamos en el suelo, espalda contra la pared, las piernas estiradas sobre las baldosas aún frías. ¿Te pasa a veces que sientes que ya no hay más que romper? Preguntó él. Sí. Pero luego algo se rompe igual. Y uno sigue, uno sigue. Las herramientas quedaron a un lado. La tubería, por fin, dejó de ser el centro de atención. Ahora eran otras grietas las que hablaban, las del suelo, las de las paredes y las que llevábamos dentro. Y por primera vez en muchos años, no me sentí incómoda mostrando las mías. No dormimos. Ni un minuto. Después de encontrar aquella nota, ya no quedaban palabras pequeñas. Solo gestos silenciosos, respiraciones largas y ese tipo de compañía que no exige conversación. Juan se quedó. No porque lo pidiera, sino porque entendió que a veces quedarse es la única forma de decir estoy punto. Pasamos la noche en la cocina. Él en la silla, yo junto al radiador. Nos turnábamos para calentar agua, cambiar las toallas húmedas, revisar que no volviera a salir agua de ninguna parte. Y de vez en cuando, simplemente, mirábamos el silencio. Alrededor de las 6 de la mañana, el cielo comenzó a aclararse. No como en verano, cuando todo se enciende de golpe, sino despacio, casi con timidez. La luz entró primero por las rendijas, se deslizó sobre la encimera, y luego se posó en el rostro de Juan. Yo le observaba en silencio. Él miraba el cristal de la ventana como si estuviera buscando algo que no sabía nombrar. Hace mucho que no estoy en una casa que huele a mañana de verdad, dijo entonces, con voz baja, ronca, llena de algo entre ternura y cansancio. No respondí. No sabía cómo poner en palabras lo que sentía. Esa frase suya, tan sencilla, me golpeó más fuerte que cualquier declaración. Porque yo también había olvidado a qué huele una mañana compartida. Porque en mi casa, los días siempre empezaban en silencio, con café tibio y la radio encendida solo para no escuchar el vacío. Pero esa mañana, no era igual. El té sabía diferente. La luz tenía otra textura. Incluso el sonido de la cuchara contra la taza me parecía nuevo. Juan se levantó, estiró los brazos y volvió a mirar por la ventana. Su cuerpo parecía más liviano, como si esa noche también hubiera drenado algo dentro de él. Debo irme, dijo, por fin. No quise detenerlo. Tampoco lo empujé a quedarse. Solo asentí. Se acercó a la puerta, tomó su chaqueta, aún húmeda por la noche anterior, y, antes de salir, giró la cabeza una última vez. No dijo nada más. Solo una mirada larga, que contenía más cosas de las que cabían en el pasillo. Y se fue. Me quedé de pie junto a la mesa. Podía sentir el calor donde él había estado sentado. El té aún humeaba. La lámpara seguía encendida.
La cocina estaba ordenada. La tubería, reparada. Todo parecía estar en su sitio. Y sin embargo, sentí un vacío nuevo. No era el de la pérdida, ni el del abandono. Era un vacío de esos que dejan las cosas importantes cuando se van. El eco de algo que por un instante estuvo vivo y lleno, y ahora no está. Era cálido. Pero también daba miedo. Pasó un día. Luego otro. Y Juan no volvió. Intenté convencerme a mí misma. Sería una casualidad, un gesto amable de vecino, nada más. Pero algo dentro de mí se resistía a aceptar esa idea. Una voz pequeña pero insistente me decía que no era normal. Que no podía ser solo educación. Pasé las horas limpiando la cocina, ordenando las cosas, tratando de llenar el silencio con el sonido de la radio o la música baja. Pero cada ruido, cada sombra, cada instante vacío, me recordaba que él no estaba. Y entonces, justo cuando ya había dejado de esperar, apareció. Sin llamar a la puerta. Sin avisar. Como si entrara en una casa que siempre le había pertenecido. Traía en las manos una caja con un grifo nuevo. Este viejo estaba más oxidado de lo que parecía, dijo con una sonrisa cansada. Lo mejor es cambiarlo antes de que cause otro desastre. No pregunté nada. Solo lo miré. Y sentí que, aunque no dijera una palabra más, con su presencia me decía mucho. Se quedó otra vez. De nuevo, como la primera noche, como la noche de la rotura y las conversaciones que no fueron solo palabras. Nos sentamos juntos en la cocina, entre las toallas mojadas y las herramientas, y aunque ninguno dijo nada, la compañía bastó. Volvimos a sentarnos en la cocina. Las luces tenues, el aroma del té y el eco de las conversaciones que ya no necesitaban palabras. Le conté algo que nunca antes había dicho en voz alta. Antes soñaba con un jardín. Siempre creí que nunca podría cuidarlo. Tenía miedo de que todo se secara, que no tuviera fuerza para mantenerlo vivo. Él sonrió, esa sonrisa que ya conocía, tranquila y llena de un misterio sencillo. El agua siempre encuentra un camino, dijo, aunque tenga que abrirse paso entre el concreto más duro. Lo miré y por primera vez sentí que esas palabras no eran solo metáfora. Mi casa podía ser vieja, con paredes agrietadas y tuberías que se rompían. Pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, volvía a fluir. Y esta vez, no era agua que salía de una tubería rota. Era un río nuevo, un cauce abierto, una vida que no había dejado de buscar su camino. Nos quedamos en silencio, compartiendo esa verdad sin necesidad de decir más. El sol comenzaba a colarse por la ventana y, con él, la promesa de un día diferente. Porque, a veces, el hogar no es solo el lugar donde vivimos. Es donde el agua vuelve a correr, libre y fuerte. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.